Hola, Hola Jesús. ¿nos escuchas, Jesúsa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Bien, Muy Jesúsa, buenas buenas noches. noches. Con gusto de Qué bueno. saludarte como siempre. ¿Cómo estás, Jesúsa? Bien, aquí Bueno, nada más. bueno. Oye, pues estamos haciendo este programa sobre humor con la idea de preguntarnos qué es lo que la función del humor en lo general, si tiene una implicación y una obligación, digamos, más trascendente que el simple hecho de reír y de proveer alegría en determinado momento. ¿Qué opinas sobre esto, Jesús? Mira, yo creo que de entrada hablar de humor nunca es cómico. Hacer el análisis del humor mucho menos. Es tan aburrido como escribir chistes. Entonces, con esa premisa, sí te diría que yo considero que toda acción es política y que ningún acto artístico debe ser sin contenido o sin pensar en que tiene una repercusión social y política. Yo considero que lo que hagas o dejes de hacer sigue teniendo una repercusión política. Ahora que hablaban de Chespirito, por ejemplo, bueno, hay que recordar que terminó siendo intelectual orgánico de Vicente Fox cuando era presidente de México. Entonces, eso te da una idea de que su humor no era tan vacío o solamente un humor de Televisa degradado, sino que tenía un objetivo muy claro y un pensamiento de derecho. Creo que siempre lo hay, siempre hay una intención, aunque trates de escapar de ella, pero también quizás ahora que estamos recordando tanto a Monsiváis, yo diría que el más extraordinario de todos los humores es el humor involuntario. Y Muy eso es presente en lo la que realmente, política. especialmente en el humor político, porque así como Pavel nos recordaba la historia del humor político, que viene desde la litografía del siglo XIX, y ya hasta el presidente Andrés Manuel se encargó de recordarnos a Daniel Cabrera, aquel increíble litógrafo que dicen que la pluma de Cabrera le hizo más daño a Porfirio Díaz que las balas de la revolución. Entonces, es poderoso. El humor es, como diría aquel increíble cómico norteamericano Lenny Bruce, el humor es un bisturí. Tú sabes si lo usas para matar y descuartizar o lo usas para hacer una operación de corazón y salvar la vida. El humor es una herramienta extraordinaria. Y en el caso de la política, yo creo que el humor, si se anula el humor en la política, se vuelve una cosa trágica verdaderamente. Yo lo veo ahora en el Senado. El humor involuntario es enorme y eso, bueno, ahí está la antología de Por mi madre Bohemios, que es la antología del humor involuntario de los políticos mexicanos. Pero no cabe duda que el humor involuntario, como decía Monsiváis, es lo que Diosito nos mandó para poder realmente reírnos a profundidad. Y los maestros de ese humor, pues casi siempre han sido los políticos demagogos, y también esa forma tan solemne y artificial que tiene el discurso político mexicano, demagógico y solemne, insoportable, ¿no? Entonces vuelve hasta cómico. Si no es porque estuviéramos en un momento tan trágico como el que está pasando la humanidad y México, pues hasta chiste sería esto que hemos construido, que es una especie de la vida de cuadritos, donde estamos ahora hablando. Claro. Jesús, ¿en qué momento tu formación teatral derivó hacia el humor político? Pues es raro, pero yo pienso que lo primero que hice en mi vida, como a los 5 años, era humor político. Más bien empecé por ahí porque lo que hacíamos en mi casa eran parodias de la televisión. Entonces nos reíamos de los noticieros, nos reíamos de los políticos y ya eso era una suerte de cabaret político, aunque casero. Después, más bien, fue que me metí más a estudiar teatro y hacer otro tipo de cosas en el teatro, y luego regresé al humor político naturalmente porque era lo que yo había hecho desde niña.
Y entonces ya lo empecé a tomar más en serio, porque yo creo que no hay nada que a mí me resulte más serio que aquello que me da verdaderamente risa. Y entonces me dediqué más al humor político. Por un lado, abrimos un cabaret, o eso que se llama farsa política mexicana, con Liliana en el año 80. Ajá. Y allá por la Conchita. Se llamaba El Fracaso. Ajá. Y después, años después, en el 90, abrimos El Hábito allá en Madrid, en Coyoacán. Entonces ahí ya hicimos esa vertiente, aunque yo al mismo tiempo hacía dirección de ópera y de teatro. Ya teníamos esto que era como la vida cotidiana, era como el hacer lo que ocurre en tu casa, lo que ocurre en tu sociedad, lo que ocurre en tu país, lo que ocurre en el mundo, y un teatro cotidiano que va más cerca al periodismo que el otro tipo de teatro clásico o el teatro operístico que hacíamos, aparte de eso, ¿no? Entonces, más bien, creo que yo hacia los años 80 es que ya me dedico totalmente a esta vertiente del teatro de farsa política. Muy bien. Jesús, ¿es posible tener una postura política e ideológica de izquierda, revolucionaria, socialista, contundente, y al mismo tiempo reírse y escuchar y divertirse con estas banalidades de comedia barata, de comedia low? Estoy pensando en el ejemplo de Maradona, que le encantaba Chespirito, él mismo siendo un simpatizante de la Revolución Cubana, venezolana y otros regímenes socialistas. ¿Es posible o es una contradicción o qué es? Mira, vuelvo otra vez a Monsiváis, que fue un maestro en esto. Cuando, por ejemplo, ocurrió el terremoto en México o San Juanico, que se hacían chistes clasistas y racistas hacia las víctimas, Monsiváis muy claramente decía: ríete del verdugo, no de la víctima, y entonces tu humor tendrá una base ética imperdible. A mí no me da nunca risa, casi te lo puedo asegurar, no me da risa el humor antiético, ni de derecha, ni de izquierda, ni de medio. Ni es, y que está lleno de misoginia o está lleno de machismo. Y yo creo que eso tiene una base ética. Y una de las claves, que es esta: no te rías de la víctima, ríete del victimario, es un principio básico que yo creo que tanto es para hacer humor como para escucharlo. Si oyes humor misógino y te ríes, es porque pues te identificas con eso éticamente, o te falta una base ética para relacionarte con el asunto feminista o femenino. Y así, si te ríes de un chiste racista, pues es porque realmente simpatizas o tienes empatía con el racismo. Entonces, no pasa lo mismo con un chiste idiota. A veces hay un chiste idiota que puede ser simpatiquísimo, un absurdo, un chiste completamente absurdo que no tiene nada de contenido. Pero ese es otro caso. Y ahí te puedes reír muchísimo y no parar de reírte de una tontería. Pero no es el caso del humor político, que siempre tiene una base ética o no la tiene, o una base antiética. Entonces, por ejemplo, vemos ahora mucho en el stand-up comedy de todo, pero hay cómicos extraordinariamente misóginos o racistas que tienen un gran éxito. Y yo nunca he entendido por qué, porque no te puedes reír de una infamia. A partir de una infamia, el humor no tiene sentido. Y creo que eso fue un daño que hizo Televisa muy fuerte a la cultura nacional. El reírse de la infamia, eso no tiene sentido. O reírse de las víctimas, no tiene ningún sentido, no es gracioso, y solamente subraya y refuerza las costumbres más abyectas de la sociedad. Es decir, el humor también puede servir para degradar a una sociedad, y es su peor manera de funcionar.
El humor tiene que ser una muestra de inteligencia, una muestra de autocrítica, de crítica hacia el mundo, ética e inteligente. Si no, se vuelve un bisturí de destrucción. Jesús, escuchando exactamente esto que dices, ¿qué opinas entonces de, pues, que la mayoría de, o sea, obviamente existen varias excepciones, pero la mayor parte de los comediantes mexicanos pues basan sus chistes en racismo, en sexismo, en todas estas cosas discriminatorias? ¿Eso quiere decir que nuestra sociedad así es? O sea, que eso es lo que la alimenta. Definitivamente pienso yo que sí, que es un reflejo que te está mostrando muy claramente la mala educación de una sociedad que esconde detrás de sus racismos sus propios prejuicios y sus propios defectos, y que es muy obvio cuando tú escuchas un humor inteligente, como puede ser el de Sergio Pitol, o el de Luis Prieto, o el de Monsiváis, pues escuchas un humor que te hace crecer, que te da oportunidad de repensar el mundo, es revolucionario, es extraordinario. Y cuando escuchas un humor misógino y machista, ya repetido al cansancio, que solo habla de los pitos y todo eso que es tan patético, pues solo te habla de este mandato de masculinidad decadente que ya se está viniendo abajo, de un patriarcado que ya no tiene sentido y que ahí se conserva porque todavía no se ha caído del todo, pero que ya francamente es aburrido y patético. Ya nadie le puede dar risa a estos chistes misóginos, se vuelve una pérdida de tiempo. Es mejor en todo caso, si quieres martirizarte y si quieres, y si eres masoquista, pues ponte a ver los comentarios que hay sobre ti en el Twitter y ahí vas a poder sufrir mucho más. Claro. Jesús, dentro de los movimientos que ha habido en la sociedad mexicana a partir del triunfo del presidente López Obrador en 2018, pues ha habido muchos movimientos y muchos estremecimientos, incluso en varias áreas de la actividad pública, de la vida pública, pero en el terreno del humor y el humor político. ¿Ha habido el florecimiento de este humor político que deberíamos de esperar? ¿Se ha estancado? La televisión pública ha promovido algunos programas que tienen incluso algunos segmentos cómicos, como el de Johnny Sabina, que ha tenido algunos segmentos de humor político, La Maroma, que hicieron Hernán Gómez y Carlos Vallarta, Fernando Rivera Calderón con Me Canso Ganso, en fin, pero no ha avanzado, o sí ha avanzado, la idea de un nuevo humor político a la par de otros cambios o movimientos que se han dado en México en estos años, en este año y medio reciente. Bueno, es que la historia de esto es un poco larga, pero resumida en 2 segundos. Es que está el maestro Ríos, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que Eduardo del Río es el gran maestro que pone sobre la mesa un humor político educativo. Él prácticamente hace los libros de texto de humor de los últimos 50. Vienen muchos o después de él ya los Moneros del Chamuco y todos estos caricaturistas contemporáneos. Y en la televisión es otra la corriente. Ahí vas viendo cómo pues, nunca jamás se podía, por ejemplo, criticar al presidente de la República. Uh-huh. Me parece apenas que con Salinas empezó a criticar al presidente de la República a nivel de comedia extrema. Después vienen unos programas en la época de Fox que hace Televisa que eran humor hacia la figura presidencial, pero en realidad eran propaganda. Podías encontrar claramente que había lineamientos exactos que seguían los libretistas y los cómicos,
que estaban hechos para apoyar al régimen. Y después, cuando viene Calderón, por ejemplo, pues a Calderón sí se lo acabaron, digamos, jamás se va a quitar a Borolas de encima, y aquella caricatura de Hernández tan perfecta que sigue siendo nuestra imagen. Creo que ya en el recuerdo de Calderón y en su lápida aparecerá aquel pequeño sujeto que le quedan largas las mangas del traje de militar. Pero después viene Peña Nieto, que ya es insuperable, digamos, el humor de Peña Nieto yo creo que es la envidia de Capulina, ¿no? Porque tienes a un presidente de la República diciendo, por ejemplo, que para disminuir la obesidad infantil, él hace un anuncio de Coca-Cola con los gerentes de la Coca-Cola y dice: el presidente de México toma Coca-Cola todos los días. Eso es humor insuperable. Yo creo que no hay nadie que pueda llegar hasta esos niveles. Y después viene el triunfo de Andrés Manuel, y ahí yo creo que hay un conflicto muy fuerte para los caricaturistas. Es decir, ¿cómo criticas a un presidente con el que simpatizas de alguna manera, que es alguien que está proponiendo un cambio de un régimen de 90 años de degradación, de corrupción, todo eso que vivimos, y de pronto pues llega un presidente que se supone tiene un pensamiento progresista y quiere hacer una transformación? Ahí viene la cosa difícil para los caricaturistas. De hecho, me acuerdo muy bien que antes que ganara Andrés Manuel, pues los caricaturistas siempre decían: entre peor sea el presidente, más trabajo tenemos. Pero ganando Andrés Manuel se les pone más difícil la cosa, y podemos ver cómo ellos van sorteando, como surfeando en esta nueva realidad de un país en plena transformación, o que es lo que se pretende, y donde, por ejemplo, gente como yo, que nos hemos dedicado toda la vida al teatro, de pronto estamos en el Senado de la República. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene eso? De repente de ver gente o académicos que están en la función pública y que con los que tú simpatizabas. Finalmente los moneros han sido mis amigos toda la vida. Entonces a mí sí me gusta, de todas maneras, si ellos me hacen una caricatura, bienvenida, porque se trata precisamente, en el trabajo del humor, lo primero que haces es reírte de ti misma, si no, no tiene sentido. Pero creo, en la pregunta que tú haces, Julio, que la dificultad del avance del humor actual es precisamente esa, que cómo ensañarse o cómo hacer una crítica más incisiva sobre alguien con quien simpatizas. No es nada fácil, pero creo que se sigue haciendo muy buen humor en México, que la escuela de la litografía del 19 se refleja en los extraordinarios dibujantes y caricaturistas de hoy, como son Helio Flores, como son Hernández de Higuera, El Fisgón, Patricio, todos los moneros, que son verdaderamente buenísimos dibujantes, además de geniales asociadores, ¿cómo se diría? Sí, gente que sabe asociar ideas y que lo hace de una forma extraordinaria. Entonces, yo creo que el humor no se pierde nunca, que el humor mexicano, a mí el que más me fascina, debo decirlo, es el humor de la calle, el humor instantáneo, el humor que surge del Vox Populi. Por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando se echó a perder la línea dorada, que al día siguiente ya la gente le llamaba la línea torada. Ese tipo de cosas, o cuando ganó Fox y llegaron Martita y Fox al poder, al día siguiente ya les decían Foximiliano y Martota. Entonces, eso que genera el pueblo de México, que es casi un resorte vital, a mí me parece lo más fascinante. Por un lado, ese humor popular, inmediato, instantáneo, que hace de México un país único, y por el otro, el humor involuntario de los políticos y los intelectuales, que llegan a ser joyas invaluables, que nos dejaron legados, que nos dejaron presidentes como Peña Nieto, como Fox, como Calderón y Salinas, que nunca olvidaremos. Bien, pues Jesús, muchas gracias por esta oportunidad de contar con tus palabras.
muy agradecidos y seguimos aquí en la exploración de cómo va el tema del humor. Así es que, pues muchas gracias, Bueno, Jesús. Muchas gracias a ustedes. Al contrario. Pásenla bien, buenas noches. Hasta luego.